Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma, y Vesica Piscis Tours, Viajes Sagrados y Conscientes, de los que encontrarás información en los 3 sitios web que están en la descripción final de este vídeo. Hoy vengo a hablarte de otro de los muchos temas que me apasionan. He dado ya algunas pinceladas en otros vídeos. En este voy a concentrarme un poco más y voy a ser un poco más precisa, con más datos. Se trata del linaje femenino de Yeshua, el reencuentro con la diosa y el Santo Grial. Bueno, antes de nada, recordarte que estamos en un momento humano, individual, colectivo, planetario, galáctico, cósmico, de extremada trascendencia, un momento que jamás se ha vivido, y estamos haciendo que gracias a ese momento se estén descubriendo muchísimas verdades que durante muchísimo tiempo estuvieron veladas, y se esté descubriendo también una información con un punto de vista diferente a como fue contemplado hasta ahora. Esa es mi intención, ese es mi propósito en lo que te voy a contar de este tema que he elegido para hoy: el linaje femenino de Yeshua, el reencuentro con la diosa y el Santo Grial. Porque son 3 conceptos, a su vez 3 experiencias, a su vez 3 códigos, a su vez 3 arquetipos relacionados con todo lo que estamos viviendo y lo que nos queda por vivir de aquí en adelante. Para empezar, voy a mencionar, como no podría ser de otro modo, a la diosa. Hace muchísimo tiempo, antes incluso de que el tiempo existiera la diosa. Sí. Ella fue la que creó absolutamente todo. De hecho, según muchas culturas y muchas tradiciones, el dios nació de la diosa. Bueno, aunque hacen falta, ya lo sabes, porque lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, tanto semillas como cáliz, tanto espada como cáliz, semillas, útero, espada, cáliz. Es verdad que sin cáliz, ninguna semilla, por muy extraordinaria que sea, puede fructificar, puede concebirse, gestarse, crecer, etc. De manera que pues no sería descabellado pensar que en el principio fue la diosa. Fuera ella o no en el principio, es ineludible que sin diosa no hay vida, porque diosa y vida son sinónimos. Y si la diosa no hubiera existido, si la diosa no existiera, si la diosa no seguiría existiendo, ni tú ni yo estaríamos aquí. De manera que esto es una verdad incuestionable. La diosa, esa que yo a veces llamo la de las 1000 caras, la de los 1000 nombres, en verdad tiene muchos más que 1000 nombres y muchas más que 1000 caras, tantas como mujeres existen en este momento encarnadas en el planeta, y también tantas como representaciones, manifestaciones de ella ha habido a lo largo de toda la historia. Con unos nombres o con otros, siempre estuvo presente. Precisamente por eso le llamo a esto el reencuentro con la diosa. Había pensado llamarle el linaje de Yeshua y el regreso de la diosa. Esta mañana lo pensé así. Y según han ido pasando las horas, hasta que ya me he puesto aquí detrás de la cámara, o delante de la cámara, pues no sé muy bien qué sería, bueno, esto no importa. Me he dado cuenta que decir el regreso hubiera sido incorrecto, puesto que la diosa jamás se marchó. ¿Estuvo velada? Sí. ¿Estuvo oscurecida? Sí. ¿Estuvo dejada de lado? También. Ahora, marcharse jamás se marchó.
Ninguna madre deja abandonada a su descendencia, absolutamente ninguna, ni siquiera una madre humana. Cuando una madre humana deja a su descendencia, un padre humano también, es porque se encuentra en una situación en la que no ve otra salida. Si no, ninguna madre humana, ningún padre humano abandona a su descendencia, abandona a sus criaturas. Mucho menos aún lo haría la gran madre, la gran diosa, la gran Magdalena cósmica, con cada una de sus hijas y cada uno de sus hijos. Y no solamente seres humanos, todos los demás seres, puesto que todos hemos nacido de su útero, de su cáliz, de su santo grial infinito, abundante, maravilloso, bellísimo y espléndido. Es verdad que ya se está sabiendo más de Yeshua y ya se está dejando de lado esa parte que ese sistema político disfrazado de religión que fue el catolicismo nos mostró de él como alguien doliente, sufriente, que vino a sacrificarse por la humanidad. Bueno, ya sabes que yo esa visión de él ya no la tengo. Me da igual si fue cierta o no. No la tengo, no la quiero, porque prefiero quedarme con si me tengo que quedar con algo de esa historia, me quedo con su resurrección. Porque ahí nos está mostrando que existe vida después de la vida y que aunque el cuerpo físico, el vestido, la nave espacial se marche, el alma y la esencia son eternas, son atemporales. Por lo tanto, irán a buscar otro vestido, a buscar otra nave, a buscar otro lugar en el que encarnar. Al hablar de Yeshua, como ya también cada vez se está sabiendo más, igualmente he de desmitificar esa idea de que fue completamente ajeno a lo humano, nada más lejos de la realidad. Y ser completamente ajeno a lo humano, ¿qué significa? Significa que jamás conoció a una mujer, que jamás vivió lo que vivimos los seres humanos corrientes y molientes, que también somos tan divinos y tan divinas como él. Aquí no hay nadie más ni menos divino que nadie. Aquí no hay nadie más ni menos cósmico que nadie. La diferencia está en nuestro grado de desarrollo, de conciencia, de consciencia, de nuestro autoconocimiento, lo que modificamos, metamorfoseamos, alquimizamos de nuestro ser. Ahí está la diferencia. Ahora, la esencia es la misma para todas las criaturas. Entonces, esa imagen de doliente, esa imagen de que nunca vivió lo que vive un ser humano, esa imagen de pobre, de que nació donde nació, en una cueva, ahí porque sus padres no tenían, eso ya, por favor, pon lo que quieras, por favor, te recomiendo encarecidamente que eso lo descartes. Porque todo eso, y por eso le he llamado como he llamado, que no lo voy a repetir, a ese sistema, ha tenido tantísimo interés en mostrarnos esa imagen, no solamente de Yeshua, sino también de toda su familia, por supuesto, a Miriam de Betania, su alma hermana, su esposa, madre de una parte de su descendencia y maestra en igualdad de condiciones que es, la llamó también lo que la llamó. Otra mentira. No voy a repetir esa palabra porque ya la has escuchado infinidad de veces y no seré yo quien la repita, porque además tampoco. ¿Cuál era la pretensión? Pues la pretensión era mantener una creencia, mantener una idea de que la carne por sí misma, es decir, el cuerpo físico, es malo por naturaleza. Y todo lo que tenga que ver con el cuerpo físico es malo. Entonces, claro, un ser santo, un ser destinado a encarnar al Cristo cósmico, que no fue ni el primero ni el último. Ha habido muchos más seres que encarnaron al Cristo cósmico, de la misma manera que hubo muchos más seres que encarnaron a la Magdalena cósmica. Entonces, con esa idea de presentar esa imagen de sacrificio por los pecados de la humanidad,
pues claro, eliminó todo lo que tenía que ver con lo que él era, para que tú creyeras, si no te lo has creído nunca, mejor, para que tú creyeras que el camino al cielo era la pobreza, la castidad, la ausencia por completo de disfrute, cuando todo lo contrario, la divinidad quiere que disfrutemos, a ver, no que nos dediquemos al placer por el placer, eso tampoco, porque eso sería hedonismo, eso no lleva a ningún sitio. Ahora, la divinidad quiere que disfrutemos, que seamos felices, que seamos prósperas, que seamos abundantes económicamente y también espiritualmente, puesto que estamos aquí en comisión de servicio, en un planeta que es todo eso, es belleza, es abundancia, es prosperidad, es exuberancia, y eso con irse a un parque, y ver un parque, aunque sea pequeñito, ya se ve, es una muestra chiquitita de lo que es la exuberancia y la prosperidad de Madre Tierra. No te digo nada si te vas a un bosque, si te vas al mar o si te vas a cualquier lugar en el que la naturaleza se manifieste en su máximo esplendor. De ahí que sea tan necesario que vayamos descartando esa imagen, porque cuanto más descartemos esa imagen, más reconectaremos con esa abundancia, felicidad, alegría, prosperidad, etcétera, que es nuestra herencia y que no nos va a hacer menos espirituales. Somos espirituales por naturaleza, de manera que no hay nada, absolutamente nada, ni nadie que pueda arrebatarnos ni una pequeña micra de nuestro ser, de nuestra esencia espiritual. Y justo si cultivamos todas esas cualidades y muchísimas más, claro que sí, estaremos en un estado de frecuencia y de vibración tan alto, tan alto, tan alto, que estaremos todo el rato en el reino de los cielos. Aquí, y eso será lo que esparciremos, lo que extenderemos a nuestro alrededor. De manera que eso, por una parte. ¿Por qué el linaje femenino de Yeshua? ¿Y por qué su importancia para el reencuentro con la diosa y para el encuentro del Santo Grial, ese que se está buscando durante tantos y tantos siglos, que independientemente de que sea un objeto o no, es un estado de conciencia, ese que buscaban los caballeros del rey Arturo, otro ser crístico, los de la tabla redonda, ¿eh? ¿Has oído hablar? La tabla redonda, ¿te acuerdas? La rueda zodiacal que tiene esa forma, los 12 linajes estelares del zodíaco. Bueno, pues ese santo grial que todavía estamos buscando está muchísimo más cerca de lo que podíamos pensar, porque como es un estado de conciencia, pues no tenemos que ir a ningún lugar extraño, a ningún lugar lejano, a buscar y encontrar ese santo grial, sino que está aquí dentro de mí. Tú eres un santo grial encarnado, yo, tú, absolutamente todas las almas, lo sepan o no, somos santos griales encarnados. Y el santo grial, que primero es el cáliz, y primero es la copa, y primero es la vasija, es la diosa. Y su útero, cáliz, copa, grial, sagrado, donde continuamente las semillas son depositadas, concebidas, gestadas, hasta que son alumbradas y a partir de ese momento empiezan a ser cuidadas y criadas, hasta que se convierten en árboles, en seres adultos, sería el símil para ti y para mí, y empiezan ya a convertirse a ser su propia madre y por supuesto también su propio padre. El cáliz, el grial, la copa, el caldero, las vasijas, todos los recipientes que tengan capacidad, la taza, mira, aquí, esta también, la taza, el vaso, cualquier recipiente que pueda contener un líquido es un cáliz, es una copa. Ahora bien, para convertirse en cáliz, primero es copa, luego cáliz,
Luego Santo Grial, claro, no es que se convierte de la noche a mañana la copa en Grial. Ha de haber un proceso alquímico. Primero es copa o vasija o recipiente. Sería este recipiente tal cual, sin alquimizar, sin transmutar, sin metamorfosear, tal como es. Se convertiría en copa cuando empiezo a hacer esa alquimia de mi ser, empiezo a unir todos los elementos, los dos elementos femeninos, agua y tierra, con los dos elementos masculinos, fuego y aire, en una boda alquímica, los caso, hasta que uno con otro se van transformando, se van metamorfoseando, se van modificando y van elevando mi vibración energética. Cuando mi vibración energética es capaz de sostener eso que yo llamo la conciencia cósmica de Cristo Sofía, entonces mi vasija se convierte en un santo grial. Física y metafísicamente hablando. Santo grial también es sang real, sangre real, puesto que otra de las muchísimas cosas que Yeshua tenía por misión, en compañía de Miriam de Betania, porque si no hubiera sido imposible, fue transformar el ADN humano, el código genético humano, para insuflarle, introducirle precisamente esa conciencia cósmica de Cristo Sofía, esa conciencia cósmica de la fuente original, para que de ahí en adelante se convirtiera en el ser que está destinado a ser, un ser completo. Eso es lo que yo también llamo un ser Cristo Magdalena, un ser humano que cada vez más y de manera más profunda reconecta con su esencia divina y cósmica, Cristo, Sofía, inteligencia, sabiduría, sol, luna, masculino, femenina, y lo expresa en su vida humana y terrena. De ahí lo de Cristo Magdalena, porque lo que Yeshua y Miriam también hicieron fue manifestar ese Cristo cósmico y esa Magdalena cósmica. Ambos, como no podría ser de otro modo, siendo los seres tan elevados que eran, que ya vinieron muy elevados y al llegar aquí todavía se elevaron mucho más y sobre todo elevaron la vibración del ADN humano, elevaron la vibración de la Tierra, elevaron la vibración del cosmos. Cada uno de ellos, como digo, independientemente de estar encarnado, él como hombre y ella como mujer, eran seres humanos completos. Uno con cuerpo de hombre, Yeshua, y otra con cuerpo de mujer, Miriam de Betania. Ambos tenían dentro de sí al Cristo y a la Magdalena perfectamente integrados, como tenían dentro de sí perfectamente integrada la inteligencia, la energía masculina, como la sabiduría, la energía femenina. Para que hubiera una encarnación en la que dos seres de su tamaño metafísico espiritual, nacieran y pudieran ser recibidos aquí en el planeta Tierra, lógicamente la Tierra también tenía que estar en un determinado proceso para que eso pudiera suceder. Y además de la Tierra, quienes les alumbraron tenían que estar en un estado de conciencia, en un estado también físico, orgánico, biológico, en un estado de desarrollo del ser que permitiera la concepción, la gestación y el alumbramiento de un ser Cristo Magdalena. En cuanto a Yeshua, que ya sabes que es hijo de María Ana y de José, tanto María Ana como José, a través de muchísimas vidas, se prepararon para poder gestar a Yeshua, que por cierto, no fue concebido del modo habitual, fue una concepción de luz, en la que no intervino el semen de su padre, aunque su padre estaba presente en esa concepción. De hecho, que fue una concepción inmaculada,
en el sentido de que vino ya directamente de la luz. Esto hay una explicación. Ana, su abuela, era una experta en este tipo de concepción y es algo en lo que ahora no me voy a detener porque sería largo de explicar. Entonces, eso ya nos da una idea de en qué condiciones venía y de quién era, y para llegar a ese punto y a ese tipo de concepción, cómo tenían que estar tanto su padre, José, como María, su madre. Ya que he mencionado a Ana, su abuela materna, de quien cada vez se habla más, María nació de Ana y de Joaquín. Ana tuvo varias parejas. Ana vivió más de 600 años con el mismo cuerpo físico, de manera que le dio tiempo de casarse varias veces y de traer al mundo muchísima descendencia. Y una de sus hijas fue María Ana. En cuanto a Miriam, su padre, vuelvo a empezar por su madre se llamaba María Magdalena, que a Miriam se la suele llamar así, y no, Miriam, ahora diré lo de Magdalena, ¿de dónde viene? Su madre sí se llamaba María Magdalena y su padre era José de Arimatea, otro hijo de Ana, por lo tanto, hermano de María, por lo tanto, tío de Yeshua. Y este hijo de Ana no lo tuvo con Joaquín, porque María es muchísimo más joven que José de Arimatea. El padre de José de Arimatea fue Matías. Bien, hasta ahí, ¿te suena, te resuena? Después, o mejor dicho, antes, me tengo que remitir a otra pareja sagrada, que fueron Moisés y Séfora. Todavía antes me tengo que remitir a otra pareja sagrada, que fueron Abraham y Sara. Y ya si me voy al principio de los principios, al Bereshit, del que nos habla la Torá y del que nos habla el Zohar, pues me tengo que remitir a Adán y Jabá. ¿Y por qué me remito tanto? Por supuesto, entre medias hay muchísimas más parejas sagradas, pero no, primero que todavía no me las sé todas y segundo que eso daría para, yo qué sé, un año de vídeos, nombrarlas a todas. ¿Por qué he ido haciendo estos saltos en el tiempo? Pues para precisamente dejar claro que el tema de encarnar al Cristo cósmico, a la Magdalena cósmica, no es algo que sea de hoy, no es algo que sea nuevo y que es algo que viene desde el principio de los principios, puesto que cuando la divinidad nos creó, llámala como quieras, la divinidad, y cuando hablo de la divinidad me refiero a la fuente, a la fuente de todas las fuentes. No me refiero a la divinidad de este universo, de aquel universo, no. A la divinidad de todas las divinidades, a esa, que creó absolutamente todo. Lo creó con la intención de que en algún momento se pudiera manifestar en un cuerpo terrestre, en un cuerpo de carnes, huesos, piel, etcétera, lo que representa la conciencia de Cristosofía, es decir, la unión perfecta de la energía femenina con la energía masculina, en todos y cada uno de sus ámbitos. Ese hierogamos del que tanto hemos oído hablar y que ahora estamos haciendo más que nunca. De modo que tener presente al linaje de Yeshua en cuanto a su rama femenina, ¿qué nos dice? Nos dice diciéndolo y sin decírnoslo, que fue a través de las mujeres cómo Yeshua pudo realizar su labor, cómo Yeshua pudo nacer para encarnar al Cristo cósmico gracias a todas las mujeres de su linaje que le antecedieron, las que he citado y muchísimas más,
Muchas de las mujeres contemporáneas de él, como Miriam de Betania, como Marian de Tiana, como muchas otras, y las que vinieron después que él, entre ellas su primogénita, la primogénita de Miriam y de Jesús, de la que hablaré después un poco más detenidamente. Entonces, todo esto nos recuerda que en la medida en que empecemos a retornar al corazón de la diosa, al útero de la diosa, a los brazos de la diosa, y vayamos recuperando, reconectando con nuestra energía femenina, la más pura y prístina, la más virginal, de ahí viene lo de virgen, por pureza, por transparencia, tanto mujeres como hombres, estaremos cada vez de una manera más profunda y más pronunciada anclando y construyendo en el planeta Tierra el jardín del Edén, puesto que para que ese jardín del Edén, en este tiempo del final de los tiempos, se lleve a cabo, es absolutamente imprescindible la reconexión con el reencuentro con la divina femenina, cósmica, galáctica, planetaria, humana y todas las demás que. Ese fue precisamente otro de los propósitos de Yeshua en su encarnación y de Miriam de Betania. Volver a poner en el lugar que le correspondía a la energía femenina, a la diosa y por lo tanto a las mujeres. Cuando ambos nacieron, la mujer no estaba precisamente en su mejor momento. La diosa tampoco. Y todo lo que tenía que ver con lo femenino, especialmente si había mujeres que manifestaban sabiduría, que manifestaban libertad, que manifestaban soberanía, que manifestaban autonomía, pues por eso les ponían ese calificativo, que no voy a decir, porque entonces no interesaba al sistema. Yeshua le caía fatal al sistema de su época. Me refiero al sistema social, político, etc. Lo mismo que pasa ahora en otro ámbito con quienes no comulgamos con la versión oficial de las cosas que pretenden hacernos creer. Entonces, una de las cosas que precisamente no les gustaba de Yeshua era que él amaba a las mujeres, reconocía el papel de las mujeres y hay que decir que fueron mujeres en ese relato que nos contaron de él, sea verdad o no, lo tomo como relato al que hay que buscar el misterio, fueran ellas, y esto está reconocido por los mismos que hicieron el relato, fueran ellas mujeres las últimas que estuvieron con él en sus últimas horas. O sea que nos han estado poniendo todo el rato la verdad ahí, rodeada de tal cantidad de primado negativo, que claro, que se ha hecho caso al primado negativo y se ha pasado por alto la verdad. O sea que incluso quienes tuvieron la intención de anular a la diosa por completo, no consiguieron su propósito. La diosa no solamente ha estado presente en cantidad de imágenes, todas las vírgenes de todos los países católicos, pero también todas las diosas de otras culturas, de otros sistemas, siempre ha estado ahí. Hay cantidad de imágenes de todos los tipos, de todos los colores, en la escultura, en la pintura, manifestando a la diosa. Y dejando patente que la energía femenina ha seguido estando ahí. La paloma, la famosa paloma blanca del Espíritu Santo, de la que te hablé en el vídeo dedicado al linaje del cáliz, la paloma y la rosa, pues la paloma blanca, cuando se quitó en esa Santísima Trinidad, Padre, Madre, Hijo, Hija, que ya venía de
Egipto, Isis, Osiris y Horus, cuando se quiso quitar, se quitó a la diosa, claro, se la quitó, no se la podía quitar del todo, la Trinidad tenía que seguir estando ahí. Entonces se la transformó en una paloma. La paloma blanca del Espíritu Santo es la diosa, porque a ver, no tiene sentido, esto ya lo he dicho otras veces, Padre, o sea, tres energías masculinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, por favor, ¿me puedes explicar cómo tres energías masculinas pueden concebir, gestar y alumbrar seres? Si lo sabes, por favor, explícamelo, porque yo no tengo la menor idea y creo que es imposible. Entonces, claro, era un sinsentido, un sinsentido. Incluso físicamente hablando, era un sinsentido. Entonces, quedó, esa es otra expresión, otra manifestación de que la diosa quedó ahí. Y por supuesto, en todos los pueblos mal llamados primitivos, porque los primitivos somos, llegamos a ser los otros, ya lo estamos siendo menos, que conservaron el respeto a sus ancestros, que conservaron el respeto a sus costumbres, todos los pueblos nativos de todos los países, que en todos los países hay algún pueblo que ha conservado eso, y se siguió honrando a la energía femenina, a la que estamos regresando de nuevo. Y hay un lugar, para mí es absolutamente trascendente, porque ahí se conservó en toda la línea del tiempo, nunca se perdió el respeto, la dignificación, la consideración a la diosa, que ese lugar es la Isla de las Hadas, la Isla de Cristal, más conocida como Avalon. Ahí se conservó siempre a la diosa. La diosa nunca desapareció. Y aunque es verdad que se fue adoptando con el tiempo el nuevo culto, es decir, el culto de, del cristianismo, que yo con ese nombre no estoy de acuerdo, pero bueno, lo llamo así porque si no tendría que explicar más cosas y bueno, cuando el nuevo culto quedó instaurado, además fue instaurado a la fuerza, y esto se encargó de ello el Imperio Romano, del que estamos saliendo ahora, porque el Imperio Romano no cayó cuando nos contaron que cayó, estamos saliendo ahora del Imperio Romano. Esa diosa quedó en la conciencia de la gente y se mantuvo hasta el día de hoy. No solamente se mantuvo, sino con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo ha ido creciendo más. Entonces, esto nos ayuda a comprender el por qué hay ahora tanta insistencia en este tiempo del final de los tiempos, en el que nos estamos acercando al Shabbat y al tiempo del Mashiach, el Mashiach, que no es que vaya a venir alguien, un Mesías, o tal vez venga, es un estado de conciencia en el que todos los días serán fiesta, porque el Shabbat es eso, celebración, fiesta. En el tiempo del final de los tiempos, en la época del Mashiach, nos enseña la Kabbalah, todos los días serán Shabbat, es decir, todos los días serán fiesta. Es decir, todos los días estaremos en contacto con nuestra divinidad, diosa y Dios. Y claro, cuando alguien está en contacto con su divinidad, diosa y Dios internos, ya lo está de manera directa, instantánea, con la divinidad universal, y claro, cuando ya estás en ese estado, todos los días de tu vida son fiesta. O sea, es que no puede ser de otro modo. Todos los días de tu vida son fiesta, porque estás llena de alegría, de entusiasmo, de amor, de prosperidad. Todo lo que necesitas para tu vida terrena llega a ti, sí, sin esfuerzo, siempre y cuando te mantengas en ese estado. Claro, esa es la tarea a realizar. Y eso sí que implica cierto esfuerzo, cierta disciplina, perseverancia, paciencia. Ahora, que no tiene por qué ser con dolor, con tristeza, con sufrimiento. No, no, no. Podemos hacerlo disfrutando, eh, con alegría, porque esa es la forma de conservar esa vibración para que todo llegue a ti por sintonía energética, todo llegue a ti por la ley de magnetismo. Bueno, entonces, una vez
que nos vamos conectando más con esa parte femenina nuestra, mujeres y hombres, vamos dejando más de lado pues lo que acabo de mencionar, el rigor, el esfuerzo, el ganarás el pan con el sudor de tu frente, no, parirás a tus hijas y a tus hijos con dolor, tampoco. Y todas esas historias que, bueno, que tuvieron su función, la divinidad no da puntada sin hilo. Ella es el hilo, la aguja, el telar, el tejido, ella lo es absolutamente todo. Así que si pasamos por ahí, ella sabrá por qué, su motivo tendría, su para qué tendría, y lo que nos queda ahora, yo por lo menos, lo que hago cada día es agradecer por todo lo que hemos pasado, que ya sabemos lo que no, y estamos encontrando lo que sí. Bueno, pues qué bien, porque si todo lo que pasó me ha traído hasta aquí y gracias a que estoy aquí estoy encontrando cada vez más lo que sí, bueno, pues bendito sea, agradecimiento infinito, y lo envío a la fuente con amor para que lo convierta en energía de todavía mayor vibración, energía de mayor belleza, verdad y benevolencia. Eso que he dicho al principio, de que Yeshua y Miriam de Betania encarnaron al Cristo cósmico y a la Magdalena cósmica, que también ha habido otros, he dicho, por ejemplo, Buda sería otro Cristo cósmico, otra encarnación de lo que entendemos por Cristo cósmico. Quetzalcóatl, Arturo, en mujeres, ya he dicho, Miriam, Ana, María, Sara. Ah, que me olvidaba de una, gracias. Me olvidaba de aquella con la que me estrené como youtuber, Maqueda, la diosa, la reina sacerdotisa de Sheba, esa que escribió para el rey Salomón el Cantar de los Cantares. Ya me olvidaba. Bueno, pues todas esas mujeres también encarnaron a la Magdalena cósmica. Y por supuesto, antes que ellas, Isis. Y por supuesto, me atrevo, antes que ellas, Javá. Sí, Eva. Porque ya está bien de que Eva, Javá, como se dice en hebreo, siga todavía cargando con ese peso. Lilith, otra, que también ya está bien. Hay que liberar de todo peso de dolor, sufrimiento, etcétera, maledicencia, porque han sido todas ellas, han sido maltratadas. Hay que eliminar eso, porque es que si no eliminamos eso, entonces no van a manifestar su lado majestuoso, su lado luminoso, que también lo tienen. De manera que por favor, vayamos, no es rehabilitando, porque no es esa la palabra, vayamos colocando cada cosa donde le corresponde y dando a cada ser pues lo que le corresponde, asumiendo que aquí, en este plano, y bueno, y también más allá de este plano, existe la luz y la sombra, porque para llegar a la luz hemos de conocer los dos polos. Luego ya nos quedamos en el tercer polo, la luz. Bueno, pues en ese ámbito en el que estamos de desarrollar ese ser Cristo Magdalena, encarnando a la conciencia cósmica de Cristo Sofía, ¿esto qué significa? En palabras de la Tierra, ¿qué significa? Pues significa que desarrollo de manera continua tanto mi parte femenina como mi parte masculina para llevarlas a su grado más alto. Y para llevarlas a su grado más alto he de hacer todas las transformaciones que sean necesarias, quitando todo lo que impida, todas las espinas que impidan esa labor, y potenciando lo que ya está bien en mí. Es decir, todos aquellos talentos, todas aquellas cualidades, capacidades, etcétera, que ya las tengamos desarrolladas, que ya sepamos que nos van bien, eso potenciar. Y aunar la energía masculina con la energía femenina, pues es hacerme cargo de mi parte receptiva, agua-tierra, mi parte magnética, mi parte de acompañamiento,
de nutrición, y mi parte masculina, fuego y aire, de iniciar, hacer, llevar a término todo aquello que la energía femenina recibe. Por eso, la energía femenina recibe, la energía masculina proyecta, construye lo que ha recibido la energía femenina. De ahí que ambas energías sean absolutamente imprescindibles para cualquier tipo de creación, ya sean seres humanos, un proyecto, un libro, una pintura, una nave espacial, lo que sea. Hacen falta ambas energías. Y eso es precisamente también a lo que estamos siendo llamadas y llamados ahora, ¿no? Hacer esa transformación, esa alquimia interior, que va a hacer que nuestra vasija se convierta en un cáliz y luego pase a ser un santo grial de carne y hueso. Bueno, y ahora sí voy con Sara. Ahora voy con Sara, que en los últimos meses está cobrando también muchísimo protagonismo y también pues es lógico que así sea. Y pensando desde hace unos días en lo que representa Sara, pues he apuntado aquí algunas cosas, porque Sara seguramente viene, no sé si va a venir físicamente o no, como energía, como arquetipo, como hija de quien era. En mi opinión, viene a mostrarnos esa diosa con la que nos vamos a reencontrar, con la que nos estamos reencontrando ya, sin el manto, sin el velo del dolor que hasta ahora acompañó a la diosa. Es decir, sus ancestras y seguramente su propia madre, Miriam de Betania, más que ninguna otra, por el papel tan importante que tenía y por haber sido la hermana, el alma hermana de Yeshua, haber sido su esposa, haber sido la madre de su descendencia, haber sido una maestra en igualdad de condiciones, porque ambos eran igualmente maestros. Ni Yeshua superaba a Miriam, ni Miriam superaba a Yeshua. Y si me tengo que decantar por alguien, y me disculpo de antemano, me decanto por Miriam, puesto que Miriam inició a Yeshua en muchísimas cosas, de la misma manera que Ana había iniciado antes a María en muchísimas cosas. Así que, con todo el respeto del mundo y con todo el amor que les tengo a ambos, pues quizás, y eso, bueno, ya hay información también por ahí, Miriam, por ser una representación de la Madre Cósmica, pues es posible, es seguro que tuviera un papel mayor. Pero bueno, lo voy a dejar en tablas. Lo voy a dejar en tablas, como el ajedrez. Lo dejo en tablas y así todo el mundo contento. Sara, como primogénita, sí, porque tuvieron más hijos e hijas de ambos géneros. Sara, como primogénita, en primer lugar, fue la heredera de las enseñanzas de su padre y de su madre, claro, lógicamente. ¿De dónde bebe un hijo o una hija? Pues en primer lugar, de su padre y de su madre. Como diría Alejandro Jodorowsky, donde mejor canta un pájaro es en su árbol genealógico. Bueno, pues eso. Ahora bien, con una particularidad, que en el tiempo en que ellos nacieron, que por cierto, ya sabes que nacieron en la comunidad de Esenia, ¿verdad? ¿Sabes que eran esenios? Bueno, pues si no lo sabías, ya lo sabes. Y por si te quedaba alguna duda, yo te lo confirmo, eran esenios. No solamente Miriam y Yeshua, por supuesto, gran parte de sus familiares. Los esenios que después dieron lugar a los cátaros. Después, esta mañana he apuntado aquí, la orden del Temple posiblemente eran los cátaros y los esenios en una nueva, iba a decir una palabra que no, menos mal que me he dado cuenta, en una nueva manifestación, es decir, en un tiempo posterior, entonces siguieron haciendo
lo que hacían los cátaros, lo que hacían los esenios, de ahí que los caballeros templarios, no los cruzados, porque los cruzados sí que eran los que iban a la guerra, los caballeros templarios fueran encargados de guardar las enseñanzas de Yeshua, de Miriam. Se dice que eran los protectores de Miriam, los protectores del Santo Grial, vale, posiblemente. Del tesoro, claro, el tesoro, independientemente de que hubiera un tesoro físico o no, pues para mí el tesoro es el haber sido guardianes de esas enseñanzas y haber llegado hasta aquí. Y la Orden del Temple, allí donde existió, eran gentes que fundaban hospicios, hospitales, algo que hacían los esenios, algo que hacía José de Arimatea, el padre de Miriam, y su madre, María Magdalena, fundaron muchísimos hospitales y hospicios para recoger a las viudas, recoger a los niños huérfanos, en fin, que todo esto de los hospitales, de la beneficencia, viene muy de lejos. Porque José de Arimatea era inmensamente rico, igual que Yeshua, igual que Miriam, igual que toda su familia. Entonces, se podían permitir crear estos lugares para ayudar a la gente que carecía de recursos. Bueno, entonces, si Sara es la primogénita de, bueno, esto es así, no lo digo sí como hipótesis, siendo Sara, rectifico, siendo Sara la primogénita de Yeshua y Miriam, en el tiempo en el que nacieron, no solamente las niñas y los niños eran criados por sus padres, eran criados por toda la comunidad. De manera que tanto Yeshua como Miriam, aparte de que fueron a distintas escuelas en distintos lugares, fueron también educados, criados por abuelas, tías, primas, primos, en fin. Se vivía en comunidad, claro, lógicamente, las familias, siendo mucho más numerosas de lo que son ahora, vivían en lugares más reducidos porque había menos gente, no los miles de millones de almas que somos ahora en el planeta. Entonces era más sencillo para toda la comunidad esto, el criar a las niñas y a los niños en conjunto, y de esta manera también no solamente se facilitaba el intercambio, la relación y las enseñanzas distintas según las edades, según los grados, sino que además se favorecía que si los padres tenían que hacer algún asunto, pues la comunidad se encargaba de las criaturas sin ningún tipo de problema, ni para quienes cuidaban, ni para quienes eran cuidados. Entonces, igual que Yeshua recibió enseñanzas de su madre, Mariana, y de su abuela, Ana, Miriam también recibió enseñanzas de su propia madre, María Magdalena, de su padre, José de Arimatea, Yeshua también de José, por supuesto, que me olvidaba. José, un rol importantísimo de guardián de la energía femenina, guardián de la virginidad, de la concepción virginal, otro ser al que habrá también que colocar en el lugar que le corresponde. Igualmente fue enseñada por Ana, porque Miriam también era nieta de Ana, era sobrina de María y de José, y por lo tanto era prima hermana de Jesús. Sí, porque en aquel tiempo, y por raro y extraño, incluso, bueno, lo dejo ahí, en raro y extraño que hoy nos parezca, en aquel tiempo era costumbre que la gente se casaran primos con primas y a la inversa. De manera que bueno, no era algo tan descabellado, ¿no? Como hoy nos pudiera parecer. Y como ella también estuvo muchas veces conviviendo en las dos comunidades esenias en las que Ana enseñaba, una era en el Monte Carmelo y la otra era en Qumran, pues Miriam también estuvo en esas dos comunidades. Y de hecho, como Miriam era una gran rebelde,
con causa, pues gracias a su rebeldía, que le costó no adaptarse a las normas de la comunidad cuando fue a convivir con su abuela y a recibir las enseñanzas de su abuela. Su abuela al principio también lo veía como algo negativo hasta que se dio cuenta, Ana, de que Miriam tenía razón. Empezó a pensar, ¿y si tiene razón? ¿Y si estas normas son demasiado estrictas? Porque llegó un punto en que Miriam se rebeló tanto frente a la rigidez de las normas que había en la comunidad que enfermó físicamente. Y entonces, claro, al enfermar físicamente, ya Ana y el resto de mujeres y de hombres de la comunidad empezaron a considerar que tenía que volver a casa de sus padres, porque no podían permitir que terminara sus días ahí, ¿no? Ellos sabían cuál era su misión junto con Yeshua, entonces no podían permitir que terminara allí sus días. Y gracias a que Miriam enfermó, Ana comenzó a replantearse las cosas de otra manera, comenzó a escuchar las reivindicaciones de Miriam, comenzó a hacerle caso, comenzó a suavizar las normas y entonces Miriam se recuperó y siguió allí. ¿A dónde quiero ir con esto? Pues que si Miriam de Betania era una gran revolucionaria, que desde luego que lo era, y eso también, por supuesto, pero claro, en un hombre, digamos que en aquella época, incluso hoy, aunque hemos avanzado mucho, todavía no hemos avanzado lo suficiente y en muchos países del planeta no, como para que no nos extrañe que una mujer sea autónoma, independiente, maestra, sin que tenga que tener un varón al lado. O sea, eso todavía está ahí en el subconsciente y en el inconsciente colectivo. Y en el individual de algunas personas también, porque claro, todo tiene su proceso. Entonces, bueno, es comprensible. Como digo, si Miriam de Betania era rebelde con causa, es decir, reivindicaba todo aquello que era injusto para las mujeres, para la energía femenina y a fin de cuentas para absolutamente todos, Sara, su primogénita, nacida de ella, de sus genes, y de los genes de otro revolucionario, como fue su padre, Yeshua, el gran revolucionario del amor, porque anda, que la gente dice, la revolución de tal, la revolución de cual, y yo digo, sí, sí, ¿y la revolución del amor qué? ¿Y la revolución de la paz qué? ¿Por qué esa la revolución? Revolución y reevolución que verdaderamente hace cambios permanentes en el tiempo sin causar daños secundarios. Porque claro, el resto de las revoluciones, que además fueron creadas y patrocinadas por lo mismo de siempre, pues terminaron en derramamiento de sangre. Claro, ahí no, si derramamos sangre, por ahí la cosa no va bien. No hay que derramar sangre, porque la sangre es vida. Y los únicos seres que sangran sin morir somos las mujeres y las hembras de los animales mamíferos. ¿eh? Entonces, esa es la sangre que hay que potenciar. De ahí lo de sangre real, sangrial. Y no puedo evitar que me salga este ímpetu, que me salga esta pasión, porque en la sangre está nuestro ADN cósmico, divino y también humano y terreno. Así que me tiene que salir la pasión, sí y sí, porque está ahí, en nuestra sangre. En nuestra sangre está nuestra luz. ¿Está nuestra sombra? Sí, y está nuestra luz. Y están esas 12 hebras del ADN absolutamente espléndidas y maravillosas que estamos ya en condiciones de desarrollar de aquí en más. Bueno, continúo con Sara. Voy a ver un poco. Sara viene a ser, tal como yo lo estoy empezando a entender, viene a ser no la suma de Yeshua y Miriam de Betania, a ver, en principio sí, claro, nació de ahí, sino
algo completamente nuevo, algo completamente distinto. Otra gran revolucionaria, claro que sí, que además estuvo en muchas más partes del planeta de las que se han dicho, la península ibérica, una de ellas. Hay un lugar en la península ibérica, bueno, no está la península ibérica exactamente, está a la derecha, la península ibérica está aquí, a ver, no tengo aquí un mapa. Bueno, pues si buscas un mapa, aquí está la península ibérica y aquí a la derecha hay unas islas que se llaman las Islas Baleares. Una de esas islas se llama Ibiza. Y ahí en Ibiza hay varios pueblos, lo sé porque yo he estado ahí, hay varios pueblos que tienen muchos nombres asociados con, eh, con nombres bíblicos. Voy a decir la palabra bíblicos para que entendamos el contexto. Hay una ciudad que se llama Santa Eulalia del Río, hay otra ciudad que se llama, tiene algo que ver con Yeshua, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. En fin, en Ibiza, Sara estuvo. Y esto yo lo sé por el segundo libro de Ana y las Magdalenas. Hay un primer libro que es Ana, la abuela materna de Yeshua, y hay un segundo libro que se llama Ana y la voz de las Magdalenas. En este segundo libro, Ana va explicando, a través de la autora que canalizó esta información, va explicando los distintos lugares en los que estuvieron. Y uno de ellos fue, o sea, uno de los lugares que menciona es Ibiza. No menciona Santa Eulalia del Río ni menciona el otro pueblo que he dicho, porque claro, en esa época, en el año, no sé si fue en el año 30 y algo, en el año 30 y algo, ya de esta era, pues esos nombres todavía no existían. O sea, ni existiría así la isla de Ibiza como territorio, sí, pero ni siquiera existiría con ese nombre. Estuvieron, por supuesto, en Avalon, no podría ser de otra manera, porque hay una relación estrechísima entre Avalon y el pueblo hebreo. Hay una relación estrechísima entre los druidas y el pueblo hebreo, la sabiduría hebrea. La sabiduría hebrea de la diosa, la anterior al patriarcado, porque la de después fue la que fue eliminando, la que fue tapando el honrar a la diosa, que eso había estado desde siempre. Por eso las magdalenas y sacerdotisas de Isis era lo que hacían. Y por eso Sara, la esposa de Abraham, Séfora, Rivka, muchísimas, Ana, María, la propia Miriam, Sara, otras de sus hermanas y primas, la reina de Saba, rendían ese homenaje, ese respeto, ese reconocimiento a la diosa, a las mujeres y a la energía femenina. Entonces, volviendo al papel de Sara en este momento, si es hija de dos seres absolutamente revolucionarios, pues lógicamente ella también ha de serlo. Ahora, ella ha de serlo, como estaba diciendo hace un momento, no es papá y mamá, sumo a papá y mamá, yo. No, no. Aprendo lo que he aprendido de papá, lo que he aprendido de mamá, yo le doy un giro nuevo y lo presento como yo soy. Entonces, entre otras cosas, porque si bien todos ellos nacieron en la era de Piscis, ya estamos dejando la era de Piscis atrás. Estamos entrando en la era de Acuario. Todavía, ya he dicho varias veces que no hemos entrado por completo, si nos estamos acercando energéticamente a ese momento. Si estamos en un momento reevolutivo, reevolucionario, de volver a reescribir nuestra historia como seres humanos, esa que nos negaron y que es absolutamente más maravillosa y preciosa de lo que nos contaron, de lo que no nos podemos imaginar.
Si estamos en ese proceso de reciclarnos también, interna y externamente, pues, como es lógico, yendo como vamos hacia la era de Acuario, en la que ya cada cual va a ser su propia guía, su propio maestro, su propia maestra, su propio avatar, no tendría demasiado sentido que Tara, su energía, su arquetipo, fuera una repetición de su padre o de su madre. Entonces, además, eh, Sara, a Sara le pusieron ese nombre en honor de Sara, la esposa de Abraham, que antecedió a todas ellas como Magdalena y sacerdotisa de Isis. En la Torá y en el Zohar, de la única mujer de la que se habla en relación a los años de vida que vivió es de Sara, la esposa de Abraham. Sara, en hebreo, significa mujer de alto rango y también princesa. De modo que la energía de Sara, la primogénita de Miriam y Yeshua, iría también por ahí, recordándonos que hemos de convertirnos en príncipes, en princesas, para luego dar el paso siguiente, que es convertirnos en reinas y reyes de nuestra propia vida, de nuestro propio trozo de mundo, de nuestros pensamientos, emociones, energía, actos, creaciones, actitudes, etc. Bueno, pues si estamos reconectando con la diosa, si estamos reconectando con el Santo Grial y los estamos materializando y manifestando aquí en la Tierra, Sara representaría, bajo mi criterio, a la diosa de los orígenes, a la diosa del principio, a la diosa prístina virginal, a una diosa que jamás fue contaminada, permaneció, de ahí lo de virgen, virgen, inmaculada, sin contaminar. ¿Qué es la contaminación? Porque también la energía femenina, es verdad que decimos, la energía masculina se tiene que transformar, claro, y la energía femenina también, porque hay una parte de la energía de la diosa que también es oscura. De ahí hay muchísimas diosas que manifiestan esa parte oscura de la diosa. Como estamos en momento de transformar cada vez más todo en luz, hemos de metamorfosear, alquimizar esa parte oscura de la diosa, asumiéndola, asumiendo nuestra propia oscuridad, porque si no, no llegamos a la luz, y de aquí en más, promover de una forma más fuerte y profunda su energía más luminosa. De ahí que cada vez esté hablando más de las concepciones virginales, de las gestaciones virginales, de volver al origen, porque esa es la diosa, el ámbito de la diosa, las cualidades de la diosa, que según mi opinión, según mi criterio, por lo que sea hasta ahora mismo, confío en saber mucho más de este vídeo en adelante, representa ese ser revolucionaria de Sara. Es decir, también dejar de lado que no hay que sufrir, que no hay que pasarlo mal para convertirse en diosa, para convertirse en reina, en dios o en rey. Entonces, de alguna forma también es recordarnos eso, ¿no? Ese volver al origen también es volver al origen de todos los orígenes. Como dice la Kabbalah, volver al momento previo a la concepción, a la creación de Adán Kadmon, el hombre-mujer primordial. Y cuando lleguemos a ese momento, entonces desaparecerá absolutamente todo eso que llamamos pecado, que en realidad es un mal uso de nuestra energía. Desaparecerá. Claro, esto para la mente racional es dificilísimo de entender. Desaparecerá. Estaremos en un estado en el que viviremos como si nunca hubiera existido ese pecado, esa caída, esa pérdida de la vibración energética elevada. Por lo tanto,
es esa parte de la diosa, esa energía de la diosa que nos conecta con esa virginidad primordial, ese origen prístino, absolutamente puro, absolutamente transparente, auténtico, bello, que es el que nos está llevando a construir un ser humano y una vida con esas mismas características. De manera que podrá mostrarse la energía femenina en todo su esplendor sin ningún temor a ser aniquilada y a su vez, integrando la energía masculina. De manera que la diosa seguirá siendo diosa, las mujeres seguiremos siendo mujeres con nuestra energía masculina bien integrada sin masculinizarnos, porque muchas mujeres se masculinizaron. En todo este proceso que hemos vivido, muchas mujeres, para llegar a puestos importantes en empresas, en la política, en instituciones, se convirtieron, a ver, no se convirtieron en hombres, pero sí se masculinizaron. Es decir, estuvieron haciendo las cosas, muchas no, una gran mayoría sí, estuvieron haciendo las cosas al modo masculino. No, para hacer las cosas al modo masculino ya están los hombres. Las mujeres tenemos que hacer las cosas al modo femenino, porque para eso hemos encarnado como mujeres. Con nuestra parte activa, con nuestra parte masculina bien asentada, claro, porque si no, no podríamos. Yo si no fuera por mi parte masculina, no podría estar aquí transmitiendo lo que estoy transmitiendo. Estaría solo recibiendo y no se puede estar todo el rato recibiendo. De la misma manera que no se puede estar todo el rato dando y proyectando. Entonces, esa energía femenina nueva, nueva que no es nueva en virtud de cómo hemos vivido, en verdad es la energía del origen, por lo tanto es la más antigua de todas, como la luz, envolviendo a su vez a la energía masculina. Entonces, en las mujeres, integrando ambas energías, tomando de la energía masculina la fuerza para seguir siendo femeninas, y en los hombres, seguir siendo fuertes, seguir siendo, a ver, fuertes no es una cuestión de fuerza física, seguir siendo como son, como han de ser, y dulcificados, confitados, es decir, con su energía femenina reconocida, integrada y manifestada, sin necesidad de que para ser fuerte, y ahora sí, viene bien esta palabra, haya que pelearse, sin que para ser fuerte haya que ir a la guerra y matarse entre unos y otros, sin que para ser fuerte tenga que arrasar con lo que sea. No, eso de hecho no es fuerza, al contrario, es debilidad. Porque quien es fuerte no hace eso, quien es fuerte respeta la vida. Entonces, no van, no van los tiros por ahí. Quiero decir también, en relación con lo que he mencionado antes sobre la primogenitura de Ana, perdón, de Sara, quiero decir que al ser la primogénita de esos dos grandes seres venidos de las estrellas, como tantos otros, y como tú y como yo, ser la primogénita, y yo eso lo sé muy bien a una escala menor, porque soy la primogénita de mis padres, ser la primogénita significa, por una parte, la primogénita o el primogénito, abres el útero virginal de tu madre, es decir, una concepción virginal, claro, ¿qué significa? Que la primera vez que una mujer queda encinta, la primera vez, ese útero está virgen porque no ha tenido hijos o hijas anteriormente. Así que también la palabra virgen y virginal tiene muchísimos secretos. Pero bueno, voy soltando algunos. Por lo tanto, todos los úteros de las mujeres que nunca han concebido son vírgenes. Por otro lado, un primogénito, una primogénita, lo voy a leer tal como esta mañana lo he apuntado, para no equivocarme, abre la puerta
a la descendencia de sus padres y a la rama del árbol genealógico al que pertenece. De ahí que quien nace en primer lugar y sobre todo en según qué momento, si naces mujer, pues tiene como una tarea un poco más compleja porque no tiene ninguna referencia, porque quien nace en segundo lugar, sea chico o sea chica, ya tiene la referencia de su hermana o su hermano que ha nacido en primer lugar. Quien nace en primer lugar no tiene referencia, yo lo sé por mí. Yo no tenía referencia de una hermana anterior, de un hermano anterior, no. La referencia eran mis padres. Entonces, sé lo que representa eso, en mi caso de la generación que soy, lo que las mujeres de esa generación nos llevó, bueno, lo elegimos así, o sea, yo encantada de la vida, nos llevó poder desarrollarnos como seres, dejando al lado lo de mujer, porque claro, si eras mujer ya, tú eres mujer ya, esto y nada más que esto. Y yo decía, ¡ah! Pues va a ser que no, va a ser que no. Y así fue que no me conformé con esos roles que me decían que yo tenía que cumplir. ¿Que hago esos roles? Sí, sí. Encantada de la vida, sí, sí. Y otros muchos, como por ejemplo este, de estar aquí, contándote cosas. Entonces, quien nace en primer lugar, como no tiene referencias, pues está abriendo el camino a ese árbol, a esa rama, mejor dicho, del árbol genealógico de sus padres. Entonces, eso también implica, como diríamos en el lenguaje de ahora, que te tienes que buscar la vida. Te tienes que buscar la vida. A ver, cada vez es más fácil para un niño o una niña que nace en primer lugar, ya no es tan así, ¿no? Porque claro, ahora ya la vida es completamente distinta. Yo cuando iba al colegio, en el instituto ya no, cuando iba al colegio solamente había chicas en las clases, era las niñas las niñas con las niñas y los niños con los niños, que por cierto había una canción que se llamaba así. Luego ya se fueron haciendo las clases mixtas, claro, quienes ahora nacen y van al colegio, no ahora, vamos, ya, bueno, mi hijo mismamente ya ha ido a clases mixtas, con lo cual eso ya es un cambio importantísimo. Más luego, pues la vida ha ido avanzando y aunque ha habido cosas que no las hemos hecho demasiado bien, pero hay otras que las hemos hecho muy bien. Entonces, bueno, pues actualmente es distinto. Aún así, el nacer en primer lugar, pues te toca abrir camino. Y como te toca abrir camino, pues te toca coger de tu padre, de tu madre, lo mejor de tu padre, lo mejor de tu madre, y convertirte tú en tu propio padre y en tu propia madre, y ahí empezar tu camino que es único. Esto es para todo el mundo, no solamente para Sara, para absolutamente todo el mundo. En algún punto de su tiempo, en algún momento del espacio en el que esté, ha de hacer esa labor. De ahí lo de individualizarnos psicológicamente. Me separo, me reconozco como soy y lo que soy y lo que puedo ser, sabiendo que además estoy dentro de un mar, dentro de un árbol genealógico, dentro de lo que quieras, multitud de estrellas, da igual, el campo que quieras poner. He de saber, he de separarme para saber lo que soy y no confundirme, porque si no me separo, entonces me confundo. Y si me confundo, me fundo con. Es decir, me creo que soy mi padre, me creo que soy mi madre, mi abuela, tatarabuela, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para mí, quizás lo principal, y ya digo que estos son ideas muy recientes, del papel de Sara, del arquetipo Sara, sea ese, ¿no? Mostrar a la diosa en su origen, mostrar esa reevolución de lo que a una primogénita, a un primogénito le toca hacer y, por supuesto, recordar que esta es una labor que se está haciendo en todo el planeta y que cualquiera puede llegar a hacer. ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado y estoy empezando a vislumbrar la respuesta, ¿por qué tiene tanta importancia? Porque si he dicho y sabemos que ha habido
otros seres que han encarnado al Cristo cósmico y a la Magdalena cósmica, por ejemplo, Tesla en la ciencia, uno de ellos, Teresa de Ávila, esa gran mística del Samadhi, a la que yo llamo la Kuan Yin ibérica, también, y tantas y tantas y tantos y tantos. ¿Por qué precisamente nos llega tanto, por lo menos de una manera tan marcada, aunque no a todo el planeta, la idea y la imagen y las enseñanzas de Yeshua y de Miriam de Betania, sus antepasados y sus descendientes? Y una cosa que he apuntado también hoy, pensando en esto, es que Buda nos enseñó el camino de la iluminación, el camino del desprendimiento del ego para llegar a la iluminación del ser. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de México, nos enseñó, entre otras cosas, elevar a la tierra, elevar la energía de la tierra. Y Yeshua y Miriam nos enseñaron, que son los más cercanos a nosotros y sobre todo como pareja, porque a Buda, bueno, eso también se irá. Buda, sí, vale, Buda, pero también está Kuan Yin, la Bodhisattva, la parte femenina del Buda, del iluminado, la iluminada. Quetzalcóatl seguramente también tendrá una parte femenina. Yeshua y Miriam son quienes más cercanamente a nuestra evolución, a nuestra humanidad, porque al fin y al cabo vivieron solamente 2.500 años, 2000, no, 2.500 no, estamos en 2022, no, 2.500 no, 2022, bueno, más o menos unos 2.000 y pico años antes que este momento. Entonces, claro, 2.000 y pico años en la historia de la Tierra es poquísimo, en la historia del cosmos es todavía menos, con lo cual es entendible, por lo menos para mí, y comprensible que esta pareja haya marcado, siga marcando esa concepción y esa atracción hacia ellos, y no hacia otra gente. Y precisamente es por eso, porque ellos iban juntos, iban dos. Entonces, ¿qué nos dejaron metafóricamente, aparte de todas sus enseñanzas, aparte de todos sus legados, aparte de ese cambio en nuestro ADN que he mencionado? Nos dieron su ejemplo de que cuando un hombre y una mujer perfectamente desarrollados, cada cual en su energía masculina y femenina, van unidos, tienen un camino común, la vida es completamente diferente a todo lo que hemos vivido hasta ahora. Entonces, para mí, y luego, claro, esto ya para mí personalmente, por lo unida que me siento a todas estas personas de las que estoy hablando, y esto sé que me viene de otras vidas, por eso en esta lo estoy repitiendo y por eso en esta lo estoy manifestando. Cada vez tengo más clara esa relación. Es la diferencia que marcaron, la diferencia de un hombre y una mujer en igualdad de condiciones, enseñando, viviendo en pareja y siendo madre y padre. Claro, ¿qué ejemplo nos estaban dando ahí? Entonces, para mí, por eso, o esa es una de las razones que han hecho que su imagen, sus enseñanzas, sus arquetipos, sus energías sigan tan latentes y tan patentes en la actualidad. Claro, esto con todo el respeto hacia otros sistemas, como puede ser el Islam y el sufismo, el esoterismo y el misticismo del Islam, como puede ser el judaísmo, porque al final el Islam, el judaísmo, cuyo misticismo es la Kabbalah, y el llamado cristianismo,
que para mí son las enseñanzas de Cristo Magdalena, las enseñanzas de Cristo Sofía, esas tres corrientes espirituales, voy a llamarlas espirituales, porque se convirtieron en religión, pero en principio eran tres corrientes espirituales o tres maneras de conectar con la divinidad, están tan unidas, las tres están muy unidas. Sin embargo, y aun habiendo de las tres gente en todo el planeta que sigue a una de esas tradiciones, por alguna razón, o bien es que hemos oído hablar más, o debía ser así, está más cerca la imagen, las enseñanzas de Yeshua, de Miriam y de todo su linaje. Quiero mencionar también que además de estar en este momento recuperando nuestro contacto con la diosa y recuperando nuestro contacto y encontrando el santo grial dentro de nuestro ser, igualmente, y esto también lo llevo a lo que he dicho antes de Sara, igualmente estamos saliendo ahora de Egipto. Es verdad que físicamente de Egipto se salió de la guía de Moisés, cuya esposa era Séfora, ya lo sabes. ¿Y por qué me inclino a pensar que ahora es cuando verdaderamente estamos saliendo de Egipto? No físicamente hablando, claro. Bueno, por muchas razones. Una de ellas es que en tiempo de Moisés rondaba la era de Aries, el carnero. De ahí que hiciera falta un guía, el carnero. Aries es el primer signo del zodíaco, el primer linaje estelar del zodíaco, el que abre la puerta. De ahí que en tiempo de Moisés la salida de Egipto, física y metafísicamente hablando, requiriera de un guía, de alguien encargado de conducir al pueblo hebreo hacia la tierra prometida. Después llegaron Ana, Joaquín, María, José, Yeshua, Miriam, José de Arimatea, María Magdalena, etc., en la era de Piscis. Si ahora estamos ya de camino hacia la era de Acuario, es ahora cuando cada cual, y así lo decide, y así lo hace, sin guía me refiero a sin guía físico. Tenemos nuestra guía interna, tenemos nuestro ser, tenemos nuestros guías, nuestros maestros. Estamos saliendo cada cual de nuestro Egipto particular y como humanidad igualmente. En hebreo, Egipto se dice Misraim. Misraim significa estrechura. Solamente significa eso, estrechura. De ahí la alusión a esclavitud. Esclavitud en el sentido de estrechura, de que hemos vivido en un ámbito, en un paradigma, en un modelo estrecho, que nos ha impedido desarrollar todo lo que podemos desarrollar y que no vamos a desarrollar en una hora, ni en un día, ni en un año, ni en 100. Ahora sí que estamos en condiciones ya de consolidar eso. Y como ahora lo estamos haciendo de manera individual, porque la era de Acuario, con toda su fraternidad, con todo su amor hacia la humanidad y con todo su interés por la humanidad en su conjunto, para que estas tres cosas que acabo de mencionar lleguen a buen puerto, es imprescindible, otra vez, la individualidad. Por eso, en la medida en que cada vez seamos individualmente más lo que somos y lo manifestemos más, estaremos favoreciendo que esa fraternidad, esa humanidad realmente llegue a comulgar, llegue a ser una verdadera comunidad humana y llegue a comulgar en el sentido de estar unida, cada cual consigo y con el resto. Y por eso me inclino a pensar que es ahora cuando de manera mayoritaria tenemos la oportunidad de salir de Egipto de verdad y para siempre y para no regresar. Desde luego que habrá gente que no elija esa alternativa. El plan es para todo el mundo. El plan de
de redención, de salvación, que no es que vaya a venir un redentor, un salvador, no, no, tú eres tu redentora, tu redentor, tú eres tu salvadora, tu salvador. Ese plan está diseñado para cualquiera que lo quiera aceptar. No se va a obligar a nadie, tampoco nadie quedará excluido, ni siquiera nuestros hermanos del equipo de las camisetas oscuras, como le llaman los pleyadianos. Toda la gente que de momento está jugando en ese equipo y se quiera venir al equipo de la luz, será bienvenida. Nadie es rechazado nunca. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? Pues va por ahí. Entonces, como hay ahora esa alternativa, como mucho más fuerte que siempre, porque ahora tenemos más ayudas que siempre, más técnicas para sanar que siempre, más herramientas espirituales y energéticas que siempre, más de todo que siempre, es por lo que me inclino a pensar que es ahora cuando verdaderamente estamos saliendo de Egipto, por nuestra propia voluntad, no porque haya un guía que nos lleve, y en esa salida de Egipto, cada cual, atravesando su desierto particular, atravesando su noche oscura del alma, de la que hablaba Juan de la Cruz, otro Buda ibérico, llegamos al oasis, llegamos a la luz clara del día, que no es otra cosa que la luz clara del ser. Ese final del túnel que todo el mundo anhela ver y que yo ya tengo claro que la luz ya no está solo al final del túnel. ¿Está al final del túnel? Evidentemente. ¿Está al principio del túnel? Desde luego que sí. Ahora, más que nunca, está entre nosotros, aquí, habitando entre nosotros. Y esa luz que está al final del túnel, que está al principio del túnel y que está entre nosotros, el puente, pasado, presente, futuro, nos está guiando a ese oasis particular, a esa noche clara del ser particular, a ese reino de los cielos particular que tú puedes levantar y disfrutar en cualquier momento de tu vida, allí donde te encuentres. Únicamente decidiendo que quieres hacerlo y yendo a tu interior, conectando con tu ser, preguntándole a tu ser y haciendo todo lo que tu ser te diga. Como digo siempre, si tú no lo haces, nadie vendrá a castigarte. Si tú lo haces, nadie vendrá a premiarte. Si tú lo haces, serás tú con tu libre voluntad, con tu responsabilidad, con tu soberanía, tu maestría, tu inteligencia, tu sabiduría, todas las cualidades maravillosas y magníficas de tu ser, quien logre realizar esa tarea de construir el reino de los cielos en ti y en tu vida, para tu beneficio, el de quienes te rodean y el de la vida en todas partes, porque así ha de ser. Los tres beneficios han de estar juntos y siempre van juntos. Y bueno, creo que está dicho todo lo que tenía que decir hoy sobre el linaje femenino de Yeshua, sobre el reencuentro con la diosa y sobre el Santo Grial. Ojalá te haya resultado útil esta información, ojalá te lleve a pensar, ojalá te lleve a plantearte las cosas de un modo diferente si es que todavía no lo has hecho, y si ya lo has hecho, pues que lo sigas haciendo. Y si tú quieres, nos vemos en un próximo vídeo. Antes de terminar, te voy a pedir 4 favores. Ya sabes cuáles son esos 4 favores, aún así te los voy a pedir. Ya sabes lo que digo siempre, todo lo que quieras. Yo te pido los favores y si tú los quieres hacer, estupendo. Gracias. Y si no quieres hacerlos, estupendo. Gracias. Primero, regalarme un like si te ha gustado este vídeo. Segundo, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Tercero, activar la campanita para que recibas todos los vídeos en el momento en que yo los incluyo en YouTube. Y cuarto, compartirlo con toda la gente a la que pienses que le puede interesar, porque así cuanta más gente, cuanto más genes de T sepamos esto y sobre todo lo llevemos a la práctica en nuestra vida, porque si solamente lo sabemos, nos quedamos en la teoría y ya teorías ya estudiamos muchas, ahora ya más que siempre
es el momento de la práctica, gracias a esa práctica logremos materializar cada vez de una forma más consolidada, más hermosa y quizás, ¿por qué no?, más rápida, esa belleza, esa verdad y esa benevolencia que nos espera, que forma parte de nuestro destino y que está en nuestras manos, con la ayuda divina, por supuesto, conseguir. Así que gracias de nuevo por tu atención, gracias por estar ahí y si Cristos y Sofía quieren, que seguro que querrán, nos vemos en la próxima. Besos y bendiciones.